Bien, vamos a dar inicio a la actividad. Muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, su presidenta, la doctora Ivette Lugo, y quien les habla, Luis Mejías, coordinador académico, queremos darle todos la bienvenida a este webinar que vamos a realizar la tarde del día de hoy, 27 de abril del año 2022. Hoy estaremos abordando un tema innovador, la enseñanza del derecho aeronáutico como rama del derecho internacional. Para ello estaremos contando con la ponencia del abogado especialista Wilson Humberto Peñalosa Calzadilla. Él es abogado, egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, especialista en derecho penal, tiene especialización en derecho aeronáutico y espacial, formación docente, formación en derecho docente aeronáutico, y especialista en gestión aeroportuaria. Tiene un amplio currículum académico y bueno, va a estar compartiendo con nosotros esos principios, esas características, el origen del derecho aeronáutico. La dinámica para esta actividad, el colega Wilson Peñalosa estará realizando su ponencia y cuando finalice podrán realizar las preguntas. Así que sin más preámbulo, colega Wilson, bienvenido a la Casa de los Abogados. Vamos a empezar. Muy buenas tardes. ¿Se escucha, no, Luis? Sí, perfecto, Wilson. Sí, bueno, muy buenas tardes. De verdad que me siento complacido estar con ustedes a esta hora y en este día ya programado previamente por el Colegio de Abogados de Caracas. Saludo a la doctora Lugo, que una u otra manera se hizo posible esta programación y bueno, estamos acá en directo para hablar un poco sobre este tema que para muchos es algo innovador, pero bueno, ya hace más de un siglo que se viene haciendo y ya esa cultura aeronáutica a nivel internacional. Y en el día de hoy vamos a ver un poco sobre qué es ese derecho aeronáutico o de dónde nace el derecho aeronáutico, qué significa eso, ¿no? Porque tenemos la otra rama que es el derecho marítimo, que muy bien ya ese derecho se ha venido estudiando ya por un siglo, y obviamente el derecho aeronáutico es un poco más ahora bien, eh, ya hoy en día se ha hecho realidad otro tipo de derecho. Ahora el derecho virtual es el más novedoso, el derecho informático también, pero en el día William, de hoy, disculpa que te interrumpa. Están escribiendo que se escucha un poco entrecortado y un poco bajo. Si es posible. sí, ahora sí se escucha. Sí, yo te estoy escuchando bien, pero he visto. Ahí se escucha mucho mejor. Sí, Y disculpa que te interrumpa. Adelante. vale. Y bueno, vamos entonces a compartir la ponencia de hoy. Si se logra ver la pantalla. Sí, se ve perfectamente, pero siguen escribiendo aquí en los comentarios que se escucha un poco bajo. Yo te escucho bien, pero bueno, vamos avanzando. Oh, que ahora sí se va a escuchar mucho mejor. Tengo acá, ¿no? Bueno, como vemos acá, este derecho, digamos que hoy nace lo que en décadas se ha interpretado como el derecho aeronáutico, ese conjunto de sistemas, digamos, regido o regulado bajo normativas que se han establecido estados, partes, bajo una figura de acuerdo internacional que la vamos a ver enseguida, así como la legislación nacional. Bueno, no se escapa de ello. Es por ello que el término, digamos que el término de derecho aeronáutico envía a ese conjunto de normas jurídicas, porque es así, un conjunto de normas jurídicas que va a regular la navegación aérea, la navegación aeroespacial, porque también existe el derecho espacial que va en conjunto con el derecho aeronáutico.
y más allá el establecimiento y uso de lo que es su infraestructura aeronáutica, los aeropuertos, los helipuertos, sea de manera civil o sea de manera de Estado o militar. Y bueno, en esta breve introducción que daré en el tiempo, se explicará pues aquí detalladamente esta figura. Lo importante de esta forma, y puedo indicar, por un lado, y si bien es cierto, que grandes conflictos internacionales que de alguna manera supusieron las dos guerras mundiales que han favorecido, digamos, el desarrollo de la industria aeronáutica, que ha ido regulando a través del tiempo, pero no es menos cierto que esos estados han mostrado una tendencia larga, ¿no? Normas también nacionales, a través de la creación de organizaciones internacionales con potestad legisladora. Entonces aquí vemos el significado del derecho aeronáutico, dado desde su nacimiento, en una continua evaluación debido a dos grandes factores que han obligado al legislador en adaptarse a estos cambios. Esto se debe a que, digamos que en comparación con otras ramas que tienen consecuencia en el ámbito jurídico, en el sector aeronáutico, y el vuelo de las personas apenas, digamos, lleva 3 siglos de desarrollo. Porque esto viene de ese momento. En lo que se refiere a los avances técnicos, pero ya entre ellos, ya no es así. ¿Por qué lo digo de esta manera? Pues tenemos ya una gama de ramas del derecho que se han desarrollado en este último siglo. Diversas nutridas ramas, con la más nueva, como lo dije al principio, derecho virtual, derecho tecnológico, que lo vemos ahora de esa forma. Muchos acá ven el derecho ahora como, muchos autores lo ven como derecho joven, derecho nuevo, pero ahora tenemos nuevas ramas. Una definición exacta que yo le doy al derecho aeronáutico, fíjense, traigo a colación a un tratadista argentino aeronáutico, cómo lo identifica, ¿no? en su proceder. Digamos que para opinar o para ahondar en el tema de la definición de esta rama del derecho, pues tenemos que el tratadista argentino definió este derecho como un conjunto de principios y normas de derecho público y de derecho privado, porque también se vincula el derecho privado, de orden nacional e internacional, que, digamos, rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o modificadas por ella. Aún así tenemos una mejor definición y la vamos a encontrar. ¿Dónde? La encontramos en un tratadista venezolano. Vamos a tomar nota de este tratadista, abogado especialista en derecho marítimo, Freddy Belisario, lo cual él indica que el derecho aeronáutico no solo tiene que ver con la aviación considerada en sí misma, sino que se refiere también a diversas y nutridas
actividades realizadas en conexión con la nación. Los aeropuertos internacionales, en un centro de control de la navegación aérea, en la industria aeronáutica, en la comercialización de los derechos del transporte aéreo de pasajeros, mercancías y correo, y en general en todas las actividades que se lleva a cabo en el espacio aéreo o que tengan relación con él. Vean cómo aquí el tratadista Freddy Belisario le da una amplitud a lo que es la definición del derecho aeronáutico y que engloba todas unas actividades aeronáuticas y también la conexión que hay entre esta actividad, como lo que son los aeropuertos. Entonces, con relación a lo que es la gestión aeroportuaria, o como lo dicen en otras naciones, derecho aeroportuario. En Venezuela tenemos gestión aeroportuaria, porque también tenemos normativas en gestión aeroportuaria, obviamente, que entra en caracterización a la definición del derecho aeroportuario. Origen del derecho aeronáutico, porque hay que saber de dónde viene esto, ¿no? Cómo se come esto. Con esto quiero decir que a pesar de que el derecho aeronáutico puede ser o puedo calificarlo de una relativa modernidad. Y para entender su complejidad, debemos buscarlo en su base, ¿no? La cual no es otra que el concepto más básico y del cual nacen muchas ramas del derecho: la propiedad, y más concretamente la propiedad del aire. Entonces, grandes pensadores, arquitectos, ingenieros concluyeron el estilo de transportar objetos, cosas, desde el aire. Y desde ese entonces toda actividad aérea comenzaba a estar compuesta por normativas o estándares internacionales de hace más de un siglo. Aquí, por lo tanto, debemos remontarnos a lo que es el clásico derecho romano, momento en el que surgieron, digamos, los primeros problemas jurídicos en torno al espacio aéreo. Los juristas romanos fueron los primeros en darse cuenta de que no solo la Tierra presentaba conflicto de interés entre las personas. Los que somos abogados, obviamente, sabemos un poco la historia romana, dentro del derecho romano. Y había intereses, no solamente contemplaba a las personas entre personas, sino que en algunas ocasiones esas perturbaciones, esos problemas surgidos, bueno, llegaban a través o con elementos procedentes del aire, ¿no? El hombre siempre quiso utilizar el espacio aéreo para algo. Y en esa época romana, obviamente, al parecer llegaban elementos procedentes del aire. Tenemos máxima latina, disculpe, nace entonces de que quien poseía el suelo también posee, por ende, todo lo que se haya situado por encima y por debajo del mismo. Es la primera máxima que ustedes ven ahí en la lámina proyectada, el quid dominus. Y el quid sepulcri, digamos que así se confirma que al sepulcro pertenece no solo el terreno en el cual se entierra un cadáver, sino también todo aquel
espacio existente sobre él hasta el cielo. Bueno, si construyo una casa de 2 pisos, 3 pisos, se sobreentiende que ese espacio aéreo es mío. Igual pasa en un territorio, en una nación. La soberanía, ese espacio es mío y lo debo de proteger. Por eso que nace esta máxima. Se sobreentiende de lo que está por debajo de ese suelo es mi territorio, es mío. Y lo que está por encima, donde estoy, también es mío. Entonces, la regulación de la navegación aérea, y hay que entenderla digamos, de esto, requirió para aquel momento necesariamente una regulación previa del espacio aéreo. Hacer digamos, el medio por el cual se desarrolla esta actividad, que es el espacio aéreo. Debido a esto, y hay que dejarlo entender, los primeros debates, las primeras discusiones que surgieron fueron las respectivas al dominio y la soberanía del aire. Esa soberanía del aire que obviamente estaba situado sobre un territorio, que es lo que estoy indicando, de un estado, de un país, de una nación. Para una vez definido esta situación, se ostentaba la propiedad del espacio aéreo. Esto pasó a debatirse para aquellos momentos de propuestas jurídicas relativas a lo que era la propia actividad aeronáutica. Y aquí no se presentó, digamos que aquí no se presentaron grandes cambios en torno a la materia del dominio del espacio aéreo durante los siglos siguientes, ¿no? Puesto que sencillamente ningún elemento perturbaba en principio la propiedad del aire, ya estaba definido. Pero veamos ahora, cuando ya existe una perturbación en el aire. ¿Qué sucedió? Yo me pregunto, pero ¿qué sucedió con esos inventos de ingenieros, de arquitectos, inventores, idealistas y demás, en razón de transportar alguna cosa con un objeto elevado? Entonces todo cambia cuando en el año 1784, y lo pueden ver acá en la lámina proyectada, y la imagen, la ilustración que tienen al lado, ustedes ven un globo de Jean-Pierre Blanchard. Él agrega, este inventor agrega un propulsor manual, globo aerostático, obviamente un globo no dirigible para aquellos momentos, porque es dirigible y globo no dirigible. Entonces, en este caso es un globo no dirigible. Y así comienza lo que hoy consideramos como el primer vuelo propulsado. Y pueden tomar nota, ya hay bibliografía de esto. Este fue el primer objeto o cosa transportado por el aire que se elevó por primera vez. Entonces, generalmente aceptado por los historiadores, se trata un poco también de historia, que la primera ley promulgada en materia de derecho aeronáutico, y que tomar notas, por favor, fue una ordenanza de Linoir de Poliz en París, la cual prohibía los vuelos en globos carentes. Pero veamos esta lámina que está proyectada acá. Derecho aéreo internacional, anterior a 1919. Las primeras regulaciones. Esta normativa es la que se conoce por la historia, es la que se bibliografía más cercana ofrece sobre este tipo de vuelos de globo. Luego del invento de
Jean Perry, vemos también más adelante otros tipos de globos. Ya se conformaba para aquellos momentos digamos, un entretenimiento en la elevación de unas cosas transportadas por el aire, ¿no? Entonces, estos vuelos carecían de un permiso especial para la Comunidad de París. Y en fecha 23 de abril del año 1784 se ordenó de manera municipal, que así lo conocemos hoy en día, una ordenanza que obviamente prohibía estos vuelos sin el permiso correspondiente para su elevación. Pero aquí vemos ahora otro vuelo, un globo, que fue la primera regulación en materia de derecho aeronáutico, pero que le daba la seguridad de la navegación, materia de seguridad de la navegación. Lo vamos a ver más adelante. Esto sucedió gracias a un año después de que la primera aeronave, un globo de aire caliente, construido por esos hermanos Montgolfier. En 1784, en la lámina anterior, ustedes observaron un globo que necesitaba tener una ordenanza para poder elevarlo. Pues fue un invento de los hermanos Montgolfier. Entonces, digamos que ahora tenemos una primera regulación. Esta primera regulación, obviamente, incluía el concepto de lo que era la seguridad en la navegación aérea. Esta regulación fue redactada en el año 1819 por el conde Dangles, oficial de policía del departamento de Sena, la cual obligaba a los globos a estar equipados con un paracaídas por tripulante y obviamente prohibía la realización de experimentos aeronáuticos durante la época de cosecha. Obviamente, si un globo de esto, experimentando, si un globo de esto de manera entretenida, quemaba la cosecha, porque ellos eran elevados con aire caliente, obviamente iba a haber una afectación en la alimentación de la población. Pues ya vemos aquí las primeras regulaciones, pero de manera nacional. Para ese momento no existían regulaciones internacionales, sino ordenanzas que efectivamente daban a entender que ya existía ya el derecho a aeronáutico. Esta incorporación de elementos que le dan, o esta incorporación de elementos de seguridad que le da esta ordenanza en el departamento de Sena, este elemento de seguridad de la aeronave se trató para poder, digamos, iniciar el vuelo y disposiciones referidas al horario de operaciones de la misma. Es decir, no cualquiera podía elevar este tipo de globo en un horario determinado. Tenía que ser en un horario determinado. Entonces, reglamentación dada para aquel entonces, para esta actividad. Y el antecedente más remoto que yo he podido encontrar de aspectos relacionados con lo que es el equipamiento básico requerido para las aeronaves para la seguridad operacional, ¿no? Ahora bien, en esta última década del siglo, para esa última década del siglo XIX, empezaron a hacerse las primeras negociaciones involucrando los aspectos legales de la navegación aérea. Fueron publicadas, pues, digamos, en las naciones como Italia, como Francia, como Alemania, y se hacía así, digamos, una patente como consecuencia de algún carácter internacional que se debería contemplar o establecer. En este caso, tráfico aéreo, y es entonces cuando se comienza a tener, digamos, una conciencia, un pensamiento, una reflexión de que la mayoría de las cuestiones legales no podían ser resueltas basándose exclusivamente en la base jurídica de manera nacional. Ya se necesitaba para aquellos momentos una normativa internacional que regulara la actividad aérea de globos, de algún objeto, de algún aparato que efectivamente se iba a elevar
e iba a durar en el tiempo en ese espacio aéreo y pudiera también violentar alguna soberanía de algún territorio nacional. Entonces ya se pensaba a nivel internacional y ya no nacional para regular este tipo de actividades aeronáuticas. Fíjense que si vemos el gran debate internacional sobre el derecho aéreo tuvo lugar entre los miembros del Instituto de Derecho Internacional. Todo esto sucede en Europa, para dejarlo a entender. Debates de estos miembros del Instituto de Derecho Internacional, y aquí vemos que comenzó en Francia, algunas sesiones llevadas a cabo en el año 1902 en Bruselas. A partir de ese momento surgieron distintas corrientes de pensamiento jurídico relativa a la navegación aérea. Ya estamos en el año 1900 y podemos dividir en muchos momentos precisos que se llevaron en estos debates, que se estudiaron con fundamentos a la soberanía de Estado, a la libertad de la navegación, a la delimitación del espacio aéreo. Durante las sesiones que tuvieron lugar, y lo ven proyectado en Gante, año 1906, en Florencia, año 1908, en París, 1910, los miembros de ese instituto francés de Derecho Aeronáutico, en este caso de Derecho Internacional, trabajaron en la creación de varios borradores del Código Internacional del Aire. Borradores. Aún no se había constituido una normativa internacional. Es decir, ya se estaba debatiendo para aquellos momentos. Entonces, en la sesión de Madrid del año 1911 se adoptaron diversas reglas para el manejo de las aeronaves y se definieron los principios fundamentales del derecho aeronáutico, que al día de hoy aún, digamos, son inspiración para las leyes escritas sobre la materia. Gracias a estos debates para aquellos momentos, hoy tenemos en Venezuela una ley de aeronáutica civil. Vamos a ver. Hoy en día tenemos un tratado internacional de la aeronáutica civil. Entonces, digamos que la Federación Aeronáutica Panamericana ofreció un congreso en Santiago de Chile en el año 1916, siendo la primera conferencia aeronáutica panamericana. Es decir, ya para un momento, ya América estaba pensando también en transportar, ¿no? Pero transportar por el aire, pero de manera reglamentada, de manera legal. Y obviamente en esa conferencia se recomendó a las repúblicas americanas que se considere la necesidad de unificar su legislación aérea a fin de formular un código aéreo internacional. Ya había un debate en América en relación a la regulación internacional aérea. Digamos que el estallido de la Gran Guerra, porque en ese momento ya estaba la Primera Guerra Mundial, y el estallido de la Primera Guerra interrumpió las negociaciones diplomáticas entre los países del mundo sobre la aeronavegación, de elevar un aparato. Ya para aquellos momentos no teníamos globos, teníamos ya aeronaves convertidas en madera, en tela, en los cuales ya transportaban personas y haciendo uso de forma bélica para lo que eran los espionaje y el lanzamiento de bombas para la Primera Guerra Mundial a través de estas aeronaves llamadas cazas para aquellos momentos. Ya estaban siendo transportadas, ya había el invento, la tecnología se había abocado inmediatamente más rápido que una reglamentación para los asuntos de transportar personas, objetos o simplemente como herramienta bélica a través de estas aeronaves. Entonces, digamos que la tónica
fue claramente final de los estados sobre su espacio aéreo. Se dieron cuenta que estas aeronaves creadas por el hombre ya internacionalmente hacía daño, y se dieron cuenta en la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí vemos Convenio Internacional de Navegación Aérea de París, a través de su comisión de la SINA. Aquí se trató del primer gran marco jurídico internacional, y quiero que tomen nota, por favor, a los estudiantes, a los abogados que están interesados, a los técnicos aeronáuticos que están conectados en estos momentos. Tomen nota, porque esto fue la primera columna vertebral de la aeronáutica internacional del mundo civil. El Convenio de París encarga de regular el transporte aéreo y nació a partir del Tratado de Paz de París, de Versalles, en el año 1919, el cual pondría fin a la Primera Guerra Mundial, y recoge este tratado aspectos como el derecho de los estados sobre los cielos de su territorio, autorizaciones de paso y ruta de sobrevuelo, entre otros aspectos a tratar. Aquí se abrió la Convención Internacional sobre la Navegación Aérea SINA. Hoy en día, ahora es llamada ICAO, o simplemente OAS. Aquí podemos observar, pues, si la iniciativa del gobierno francés, de traslado, se creó una conferencia en la que asistieron 38 estados para aprobar esta convención, y obviamente, como resultado de las deliberaciones allí tomadas, se abrió la primera Convención Internacional de la Navegación Aérea, nuestra columna vertebral. En esta convención se adoptaron muchas de las ideas y teorías que los juristas, para aquellos momentos y debate desde el año 1900, empezaron a decidir o a reglamentar a través de proyectos de código aeronáutico. Que tuvo este primer convenio de París, o adoptado, fueron el reconocimiento de que cada estado tiene exclusiva y plena soberanía sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio. Los diferentes estados comenzaron ya a tomar que tenía el espacio aéreo, territorio, no estaban totalmente dispuestos a renunciar a esa fuente de ingresos. Sistema económico, estamos viendo aquí que la aeronave servía para satisfacer una necesidad económica a una nación a través del transporte de personas, de mercancía, de correo. Entonces, otro de los principios o directrices fue: por cualquier motivo militar o por razones de seguridad pública, las aeronaves podían ser objeto de prohibiciones de sobrevolar ciertas áreas de territorio de un estado, sin hacer distinciones en si la aeronave es extranjera o nacional, entre otros aspectos a tratar que están en la Convención de París. Entonces yo los invito a que puedan buscar, pues, esta Convención de París, que efectivamente fue nuestra primera columna vertebral. Pero entonces, ¿qué pasaba? Ya teníamos la Convención de París, un hecho público, firmado por los estados partes, en su mayoría europeos. Pero entonces, en otros sectores estamos discutiendo sobre el derecho aeronáutico privado, porque también existe el derecho aeronáutico privado. Es decir, aerolíneas, empresas que de una u otra manera también necesitaban una reglamentación, ya no pública, sino privada. Entonces, en el año 1925 se crea lo que es la primera conferencia internacional de derecho privado aéreo. También fue en París, donde todo comenzó. Responsabilidad de las aerolíneas y emprender la inmensa labor de codificar el derecho aéreo privado. En esta dicha conferencia se propuso un anteproyecto de convención internacional sobre la responsabilidad de transportistas por aeronave. Año 1929 hubo una segunda conferencia internacional de derecho privado aéreo, y fue en Varsovia. Y aquí se proclamó y se autorizó el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. ¿Qué quiero decir yo con esto? Este presente convenio que se aprobó se aplica a
todo transporte internacional de personas, equipaje o mercancía efectuado contra remuneración en aeronave y se aplica igualmente a los transportes gratuitos efectuados en aeronave por una empresa de transporte aéreo. Imagínense ustedes que se les pierde un equipaje en un aeropuerto. Imagínense ustedes que van a responsabilizar a las aerolíneas aéreas, por ejemplo. Imagínense ustedes que haya un siniestro aeronáutico y hay que indemnizar a los familiares por ese siniestro aéreo o al mismo pasajero, o que el pasajero sufra algún daño y es responsable la aerolínea. ¿Dónde voy a reclamar? ¿Qué sustento legal puedo yo hacerlo? Me voy al derecho aeronáutico privado y busco el convenio de Varsovia, que ahí está el remedio jurídico para solventar esa situación jurídica del derecho aeronáutico. Entonces, si yo me traslado a un aeropuerto hoy y se me pierde la maleta o hay una avería al equipaje, yo sinceramente busco este convenio de Varsovia, que obviamente no es ya no es de 1929, sino ahora es el de 1999, pero Venezuela no lo ratificó, ya eso es materia de tratados internacionales. Entonces, efectivamente, yo busco un resarcimiento, pero como Venezuela no lo ratificó en el año 1999, Venezuela hizo algo mucho mejor. Nosotros tenemos unas normativas sublegales especiales en las cuales nos podemos sujetar para poder demandar a una aerolínea, por ejemplo, por algún daño o algún resarcimiento. Sigamos. En el año 1933, siguiendo en lo privado, se constituye la tercera Conferencia Internacional de Derecho Privado Aéreo, que fue en Roma. Aquí se adoptó el convenio para lo que es la unificación de ciertas reglas relativas a los daños causados por aeronaves a terceros en la superficie. ¿Qué me refiero yo a terceros en la superficie? Bueno, una persona que no tiene nada que ver con ese contrato aeronáutico, es decir, aeronave, aerolínea, yo pasajero, es un contrato bilateral que hay una relación contractual, pero hay un daño a un tercero, es decir, el tercero que está en superficie, el que está en tierra. Una aeronave, por ejemplo, transporta y sufre, esa persona, esa tercera persona, sufre algún daño físico, algún daño material, obviamente hay una responsabilidad que recae en la aerolínea. Entonces se le llama daños a tercero. También puede ser a alguna persona natural o jurídica, como estoy tratando. Y también, para ese momento, se aprueba el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de aeronaves. Aquí se protegían, pues, los intereses privados de personas en caso de algún acreedor y obviamente me tocaría embargar a una aeronave para aquellos momentos. Entonces, es el aspecto, este aspecto se entiende por embargo preventivo, digámoslo, todo acto cualquiera que fuese su nombre, por el cual una aeronave es detenida en un interés privado por mediación de agente de la justicia o de la administración pública en provecho, ya sea de un acreedor o sencillamente de una propiedad o de un titular de un derecho real que grava a la aeronave. En ese momento, obviamente, se tenía que, las aeronaves podían sufrir de embargo y de gravar. Eso forma parte del derecho aeronáutico. 1928, aún no hemos llegado a la actualidad. Fíjense lo extenso que es esto, voy a tratar de aproximarme un poco más, ¿no? Debido a la, digamos, debido a esa negativa de los Estados Unidos a unirse a la Sociedad de Naciones, las normas del Convenio de París del año 1919, que la nombré anteriormente, no se aplicaban a las Américas. Y digamos que esto dejó la necesidad de una forma separada de cooperación internacional sobre una base regional, pero netamente americana. Y es por ello que tenemos acá lo siguiente. El Convenio de La Habana sobre aviación comercial. Este Convenio de La Habana de aviación comercial fue uno de los varios convenios adoptados en La Habana el 20 de febrero del año 1928. El Convenio de La Habana, para decirlo así muy breve, se inspiró en el Convenio de París, digamos que algo muy similar al Convenio de París, y se aplicó exclusivamente a las aeronaves privadas.
no se incluyeron acá para este convenio las aeronaves gubernamentales, hoy en día llamadas aeronaves de Estado, aeronaves militar, las aeronaves de policía, las aeronaves que son usadas obviamente por el gobierno, por el Ejecutivo Nacional, son aeronaves de Estado. Entonces, como este convenio se inspiró a aeronaves privadas comerciales, el convenio incluyó disposiciones relativas a la señalización de las aeronaves, lo que es las instalaciones de aterrizaje, en este caso los aeropuertos, el transporte prohibido, la competencia del personal de vuelo, la matrícula de la aeronave, las zonas prohibidas y los derechos de cada estado a prescribir la ruta que deben seguir sobre su territorio. Entonces, esta convención fue tan importante para aquellos momentos, aprobada en La Habana, Cuba, que era lo importante que fue también esa nación en relación al derecho aeronáutico para nuestras Américas, para aquellos momentos. Bueno, esta convención fue concebida para, digamos, para cumplir las condiciones existentes en el hemisferio, para cumplir, digamos, las condiciones que en algún momento en el hemisferio occidental se reguló a través de la navegación aérea. Entonces, acá se incluyeron disposiciones para lograr, digamos, una uniformidad de las leyes y reglamentos relativos a la navegación aérea, porque eso es lo que estamos tratando. Entonces, esta convención proporcionó una base jurídica para el desarrollo comercial. Recuerda lo que yo le dije sobre los principios directrices en el año 1919. Era un negocio, era netamente económico, era lucrativo, era muy interesante para los estados, ¿no? A partir de ese momento. Entonces era un desarrollo comercial. Ya empezaba aquí a verse el transporte aéreo de las líneas aéreas estadounidenses a través de América del Norte y obviamente la Unión de América del Sur en el designio del año 1930. ¿No? Entonces, aquí, digamos que también en este convenio, las cláusulas permitían a las aerolíneas de propiedad estadounidense operar libremente a servicio dentro de América del Norte y del Sur. Y se permitirá, digamos, o se permitía en ese momento que las aeronaves comerciales descarguen o embarquen en diferentes aeropuertos de un estado contratante. Obviamente, cuando hablo de estado contratante, obviamente un estado firmante de este convenio de La Habana, Cuba. Convenio de Aviación Civil Internacional, Convenio de Chicago 1944. Vámonos a 1919, teníamos el Convenio de París, ahora tenemos el Convenio de Chicago. El Convenio de Chicago reforma al Convenio de París. Fíjense, ¿no? Fin de la Segunda Guerra Mundial. Con interesante y a su vez lamentable, se creó una convención multinacional celebrada en la ciudad de Chicago. ¿Para qué? Para establecer el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales futuro de los estados parte para el uso de los espacios aéreos inspeccionados por los estados. Entonces nace lo que ustedes ven en las láminas, en la proyección, el Convenio de Aviación Civil Internacional, convenio mayormente, comúnmente denominado Convenio de Chicago, y sus anexos. Anexos vienen siendo los reglamentos del Convenio de Chicago. Entonces, véanse cómo va sufriendo, ¿no? A través de estas dos guerras mundiales, cómo sufrió o cómo se modificaron las reglamentaciones internacionales en materia aérea, tanto en Europa como en América, ¿no? Y cómo ahora se viene a unificar las dos para crear una sola, gracias a la experiencia vivida también a la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos, vamos a irnos acá a la fuente del derecho aeronáutico, antes de hablar un poco más del convenio de Chicago. Fíjense que el vocablo, cuando hablo de derecho o la fuente del derecho
del derecho, lo podemos saber muchos juristas que estamos acá conectados, viene a designar todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado, ¿no? El derecho aeronáutico, como cualquier otra disciplina jurídica, tiene unas formas o modo de manifestarse, y es un derecho obviamente autónomo, podemos ver. Entonces, la fuente es acompañada por caracteres también propios del derecho aeronáutico que la diferencian de otras disciplinas jurídicas, que la vamos a ver. Entonces, tenemos la costumbre, eh, digamos que la costumbre es una de las fuentes más significativas, lo que contribuye sin duda las jerarquías normativas del mundo, o articuladas en normas, en este caso en una normativa aérea. Una costumbre se hizo. Digamos que tenemos la doctrina que ha tenido o tiene y tendrá, esto va a seguir importancia fundamental como fuente originaria del derecho y principal, y es la principal protagonista y da lugar como una fuente interpretativa a la ley. La jurisprudencia o la ley que es la principal fuente como derivación lógica de su internacionalidad. La misma incluye las leyes de orden interno también acá en derecho aeronáutico a través del derecho nacional. Y la jurisprudencia también como fuente. En ella veremos, digamos, tratar los problemas que se plantea en torno a esa condición jurídica del espacio aéreo en decisiones judiciales, en decisiones de tribunales. Entonces tenemos caracteres del derecho aeronáutico muy precisos, creados también, afortunadamente, y es un derecho, el derecho aeronáutico es un derecho internacional. Digamos que es producto de la facilidad de las aeronaves de recorrer larga distancia y cruzar fronteras. Por eso es de un carácter internacional, ¿no? Cruza, pisa soberanías territoriales de otros países. Es uniforme. ¿Por uniforme? Bueno, porque este carácter de uniformidad, el derecho aeronáutico deriva de la internacionalidad que estamos observando y que se ha hecho alusión. Es decir, adquiere propósito de hacer viable la navegación aérea internacional. El uniforme significa normativas, tanto nacionales como internacionales. También tiene un carácter dinámico, dinamismo. El derecho aeronáutico es dinámico porque, o por cuanto se evidencia acá la existencia de principios fundamentales, firmes, consistentes, que permite adecuar esos principios básicos estables y sólidos sobre una situación en el desarrollo de la aviación. Político, politicidad. El derecho aeronáutico tiene un carácter esencialmente político porque es manejado por un ejecutivo o por un poder centralizado en una sociedad, los cuales le dan obviamente esa categoría. Ya es autónomo como en la NAMI, porque sus normas, digamos que están estructuradas por principios jurídicos que le son propios y sirven para distinguirlo del resto de las ramas del derecho, que bien, digamos, reconocen principios generales comunes. La autonomía jurídica. El derecho aeronáutico también está estrechamente vinculado en diversas ramas jurídicas. Bueno, señores, nosotros lo encontramos acá en derecho mercantil, derecho civil, derecho laboral, derecho penal, derecho militar, derecho administrativo, porque hay normativas que se basan también para que den en consenso este tipo de rama jurídica del derecho. Contratos aerocomerciales, vamos a ver derecho mercantil, derecho civil. Derecho laborales porque vamos a ver lo que es las contrataciones de un personal aéreo en tierra o en vuelo. Derecho penal porque existe, dentro del derecho aeronáutico existen delitos aeronáuticos establecidos de manera internacional y de manera nacional.
Derecho militar, porque obviamente se configura acá también, porque los militares usan una aeronave también para transportarse o para utilizarla. Y se configura estrictamente, o se estrecha, se vincula en esa rama. Y derecho administrativo, porque hay normas, muchísimas normas sublegales que le van a dar esa reglamentación en la navegación civil o de un estado en cualquier parte del mundo. Dice que ahora tenemos aquí autoridades aeronáuticas internacionales. Entonces vamos a dar a entender cuáles son esas autoridades aeronáuticas que seguimos. Fíjense, para quien no la conoce, la OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional. Es una agencia de la ONU creada en el año 1944 por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, celebrada en Chicago. Esta organización nace gracias también a ese convenio de Chicago que nombré anteriormente. El 7 de diciembre del año 1944 se considera el Día de la Aviación Civil Internacional. Obviamente, este convenio entró en vigor el 4 de abril del año 1947. Eso está vigente. Ha sufrido algunas enmiendas de algunos artículos, pero está vigente, y esta es la columna vertebral de manera internacional, y Venezuela está pegada, está adherida, firmó, ratificó esta normativa. ¿Para qué? Aquí lo dice, el propósito es estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. Tenemos la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Esta agencia europea empezó a operar en el año 2003, tiene sede en la colonia de Alemania, y a medida que la agencia se afiance más en el futuro, mayores contratos con especialistas y administradores se llevarán a cabo. La IASA, obviamente, esa agencia europea es como, digamos, una agencia centralizada que va a dar la seguridad de esa aeronavegabilidad de los estados europeos o de los miembros de la Unión Europea. Tenemos la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA. La IATA es una asociación netamente privada, vela por los intereses de las aerolíneas. Hoy tiene adheridas más de 250, 300 aerolíneas, en los cuales ella, digamos, aboga por los derechos de todas aquellas empresas aeronáuticas o de la industria aérea. Obviamente nació también en La Habana, Cuba, junto con el convenio de Chicago, pero es netamente privada, es una asociación privada. La Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, CLAC, es un organismo internacional de carácter consultivo y sus conclusiones, recomendaciones y resoluciones estarán sujetas a la aprobación de cada uno de los estados, digamos, miembros adheridos. Venezuela está también adherido a este CLAC, de una u otra manera, pertenece a Latinoamérica. Tenemos el sistema regional de vigilancia de la seguridad operacional, que establece y opera un sistema regional en el continente americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiere conforme a la disposición relativa a la seguridad operacional de la Convención sobre la Aviación Civil. Quiero destacar algo acá. Lo importante de la aviación es la seguridad aérea. Y obviamente por eso que existen muchísimas materias que nombran la seguridad de la aviación civil. Nace este organismo, también público, que forma parte de la UASI, efectivamente también reglamenta, y tiene unos reglamentos que son reglamentos aeronáuticos latinoamericanos, y Venezuela también está adherido a él, para darle seguridad o afianzar la confianza en la seguridad de las operaciones aéreas. Y tenemos la creación de lo que es una institución internacional en materia aeroportuaria. Venezuela también está adherida a ella. Ella va a velar por los intereses y la política netamente aeroportuaria, ¿sí? Aeroportuaria, netamente. Fíjense, aquí en la lámina cómo la podemos observar y la podemos leer, ¿no? Defiende las posiciones de los aeropuertos y desarrolla estándares y prácticas recomendadas en las áreas de seguridad, protección y medio ambiente. También promueve y protege los intereses de los aeropuertos en importantes cambios de política sobre tasas y regulaciones. Ella no tiene normativa, tiene
directrices, recomendaciones, no tiene normativas que obliguen a los estados a adecuarse, porque ellas también se rigen bajo lo que son el convenio de Chicago y sus anexos, que lo vamos a ver más adelante. Los anexos básicos, fíjense, estos son actualmente anexos adheridos al convenio de Chicago. Estos anexos efectivamente van a reglamentar el convenio de Chicago. Por lo que observamos, tenemos en su parte izquierda, que es azul, es un anexo. En el mundo existen 19 anexos. La OASI tiene 19 anexos que reglamenta el convenio de Chicago. Esos anexos tienen documentos. Un anexo puede tener 10, 12 documentos, imagínense. Documentos que también reglamenta a esos anexos. Y los anexos reglamentan al convenio de Chicago. Y esos documentos tienen circulares. La mayoría de estas normativas, documentos y circulares, sencillamente son llamadas los SAR, simplemente normativas y recomendaciones. Una se obliga a los estados, la otra simplemente recomienda a los estados cómo debe llevarse la política aeronáutica y la política aeroportuaria en su región, en su país, en su nación. Todo esto deriva, obviamente, del convenio de Chicago de la OASI. Aquí tenemos los 19 anexos. Tenemos los primeros 9, que es la licencia del personal de vuelo, reglamento del aire, servicio meteorológico, cartas aeronáuticas, unidades de medidas empleadas en operaciones aéreas, operaciones de aeronaves, marcas de nacionalidad y matrículas de aeronaves. El anexo de aeronavegabilidad, de facilitación, y me faltaron 10 anexos en la lámina. Pido disculpas. Bueno, seguimos. Anteriormente hablé de la seguridad operacional. Obviamente, estos reglamentos, Venezuela está sujeto a ello, y también tiene que dictar sus normativas nacionales a este tipo de reglamentos. En Venezuela tenemos también un reglamento que son llamadas las regulaciones aeronáuticas venezolanas, que la vamos a ver más adelante. Esto es muy extenso. Reglamentos aeronáuticos latinoamericanos vienen adheridos también a los anexos OASI, son casi similares a los anexos. ¿Pueden leerlo, por favor? También dentro del derecho aeronáutico vamos a ver soluciones pacíficas de controversias en el derecho aeronáutico internacional. También lo vemos. Soluciones pacíficas, resoluciones de conflicto. En el convenio de Chicago vemos cómo tratan de buscar esa paz, esa armonía entre los estados partes cuando hay un conflicto entre estados. Controversia e incumplimiento. Aquí lo vemos. Soluciones de controversias, del artículo 84 al 88. Entonces, no escapa tampoco la aeronáutica civil para darle soluciones pacíficas a las controversias de un estado u otro. Por ejemplo, Estados Unidos le restringió el espacio aéreo a Venezuela y que volaran hacia Estados Unidos y las aeronaves de Estados Unidos volaran hacia Venezuela. Esto puede solucionarse, esta controversia puede solucionarse gracias al convenio de Chicago a través de esos artículos 84 o 88. Lo que no entiendo es por qué nuestra autoridad aeronáutica no ha hecho el cumplimiento efectivo o la solicitud al Consejo de la OASI para dirimir esas controversias que existen entre Estados Unidos y Venezuela. Pero hoy en día estamos viendo ya una política de acercamiento entre los norteamericanos y Venezuela en relación a las negociaciones aerocomerciales, y ojalá que pronto tengamos ya esos vuelos abiertos, esos cielos abiertos hacia los Estados Unidos. Ahí están las directrices, soluciones de controversias, procedimientos de arbitraje, apelaciones, sanciones en caso de incumplimiento por las aerolíneas aéreas, sanciones a los estados en caso de incumplimiento. Este documento, que data del año 1975, está vigente. Este es la aplicabilidad del reglamento de la OASI, que fue aprobado por el Consejo en el año 1955. Sufre una enmienda muy tímida y, obviamente, el reglamento para la solución de controversia, el documento, si ustedes lo pueden ver allí, es el documento 7782.
y está vigente. Y es el que me da la solución a mí para dirimir controversia a través de una solución amigable, amistosa, mediadora. Venezuela y el derecho aeronáutico, para ir finalizando, señores, me disculpan si me extiendo un poco, pero esto es muy largo, ¿no? Y mucha materia queda por dar. La práctica de Venezuela, obviamente, vemos aquí sobre el derecho aéreo en nuestro país, data del siglo XX, a mediados del año 1920, luego que cesa la guerra en Europa. Fíjense que para el año 1919 se creó el Convenio de París. Ya en 1920, ya en Venezuela se estaban elevando estos objetos, esta cosa, una aeronave aquí en el suelo de Caracas, en el paraíso. Vean la ilustración, por favor. Aquí observamos, obviamente, que en el año 1905, en el año 1920 también se crea la primera ley de aeronáutica civil, pero realmente no era aeronáutica civil, sino era una aeronáutica militar. Entonces, la ley de aviación militar se reforma en el año 1955, posteriormente se reforma en el año 1996, una reforma muy tímida, rindió gran disfruto para el momento en que fue creada. Año 2001 pasa a reformarse y llamarse Ley de Aviación Civil, pero muchos juristas venezolanos consideran que en el año 2005 realmente digamos, se reformó y pasa a llamarse a la Ley de Aeronáutica Civil y de una vez contemplaba principios y derechos internacionales y que efectivamente era para la aviación civil como tal a llamarse y aerocomercial venezolana. Año 2009 se reforma a través de un decreto ley, ley de reforma parcial, la ley de aeronáutica civil, y obviamente ya se habían debatido algunas reglamentaciones internas a través de las normas sublegales llamadas RAP, que son las regulaciones aeronáuticas venezolanas, y actualmente contamos con 33 RAP, muy extensa, por cierto, todo para reglamentar nuestra aviación venezolana. Ordenamiento jurídico para el sector aeronáutico nacional. Dentro de la Constitución vamos a ver de dónde es el marco, de dónde empieza. Artículo 156, es de la competencia del Poder Público Nacional, en su numeral 26, el régimen de la navegación y el transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional, de los puertos, aeropuertos y su Constitución. Observamos aquí el derecho aeronáutico, artículo 156, pueden tomar nota. Tenemos la ley de aeronáutica civil, la sector oficial, la pueden descargar ahí el artículo primero, actividades relativas al transporte aéreo, la navegación aérea y en la jurisdicción pública del pueblo. Regulaciones aeronáuticas venezolanas, como hablé anteriormente, son muchísimas regulaciones, 33 regulaciones, en su mayoría son muy semejantes a los anexos o ASI que hablé anteriormente, que efectivamente nosotros podamos darlo en una clase posterior de manera presencial para explicar cada anexo, esto es muy extenso, y esto es lo que utiliza nuestra autoridad aeronáutica que vamos a ver enseguida. Vemos las RAP que están establecidas, aprobadas por el Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. 33 RAP, explicado cada una de ellas para toda la tarde y la parte de la noche. Autoridades de la aeronáutica civil en Venezuela. Bueno, tenemos el Ministerio de Poder Popular para el Transporte, tenemos el INAC, que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, y tenemos el BAER, que es Bolivariana de Aeropuerto. Todas ellas se rigen bajo nuestra ley de aeronáutica civil, nuestras regulaciones aeronáuticas venezolanas RAP, y obviamente todas ellas adheridas al convenio de Chicago, sus anexos, documentos, sus circulares. Y también los reglamentos latinoamericanos aeronáuticos que acabamos de ver. Bueno, señores, hasta acá. Muchísimas gracias por estar a bordo de esta aeronave. Pueden seguirnos a través de nuestro Instagram, @aepdae, como está señalizado allá. Yo
presido actualmente esta asociación, también hecha como Comité de Derecho Aeronáutico y Espacial de Venezuela. Este comité es llamado Asociación de Expertos Profesionales de Derecho Aeronáutico y Espacial Venezolano, que muy gustosamente estamos emprendiendo desde el año 2019 en estas iniciativas en dar la divulgación política, jurídica, aeronáutica de manera nacional e internacional, apoyar al Ejecutivo Nacional, apoyar a la industria privada en relación a la reglamentación de la aeronáutica civil y también dentro de la aeronáutica de Estado y todo lo que tiene que ver el cúmulo del derecho que nos acobija y todas esas reglamentaciones internacionales que acabamos de ver, que hay muchísimas más, pero el tiempo nos acorta y que de uno u otro momento podemos abordarlo de manera presencial ante el ilustre colegio de abogados o ante de nuestra asociación, que muy gustosamente dictamos unos cursos de enseñanza de cada tema en específico, porque de verdad es muy extenso estos temas. Entonces, bueno, muchísimas gracias y le dejo la voz al anfitrión, también al ilustre colegio de abogados, al doctor Luis, que está por acá presente, y pueden hacer sus preguntas en el chat. Excelente, colega, abogado especialista, Wilson Peñalosa. Este vuelo de conocimientos todavía no ha terminado. Vamos ahora a adentrarnos a la ronda de preguntas en una materia muy interesante. Vamos a ver aquí en el chat algunas preguntas que han llegado, colega. Un segundo, por favor. Por aquí pregunta Eli Manuela Vilés. Saludos al colega Eli. ¿Algún material o presentación se compartirá? ¿Será posible, doctor Wilson, que podamos compartir con los participantes de esta actividad el material que facilitó el día de hoy? Sí, por supuesto. Desde la asociación tenemos una revista de la introducción al derecho aeronáutico. Ahí se explica muy detalladamente cada aspecto que acabo de exponer. Y obviamente hay unas directrices ahí bien importantes que son las libertades del aire, que no lo traje a la exposición porque es muy larga su debate, que efectivamente te lo voy a hacer llegar, se lo voy a hacer llegar al ilustre colegio de abogados a los fines de su divulgación por correo electrónico. Ok, perfecto. Gracias. Aquí pregunta María Lovera. ¿El derecho aeronáutico es una rama del derecho público o privado? No, es un derecho autónomo. En algún momento se confundió el tema, pero es un derecho autónomo. Obviamente, en el derecho público, a través del derecho público internacional, vamos a ver, si estamos en una universidad, en el derecho público internacional, vamos a ver algunas cuestiones muy básicas en relación al derecho aeronáutico o el derecho marítimo, pero mayormente las universidades no aplican este tipo de especialidad. Por eso es que en Venezuela solamente existen dos universidades actualmente que tienen posgrado, especialidades en Derecho Aeronáutico, lo que es la UNEFA y ahora la Universidad Bolivariana Militar de Venezuela. Hay institutos privados y universidades privadas que están dando diplomados. Y próximamente nosotros vamos a dictar un diplomado en la ciudad de Maracay, también invitados, pueden visitar nuestras redes para que se lleven lo que es un diplomado de Derecho Aeronáutico muy completo y que obviamente va a ser muy fascinante porque va a ser reconocido por una universidad pública de grandes trayectorias. Ok, perfecto. Seguimos con la ronda de preguntas. Por aquí también pregunta María Lovera, ¿qué bibliografía recomienda? Sobre todo para iniciarse, ¿no? En este mundo del derecho aeronáutico. Sí, hay bibliografía. En Venezuela tenemos el libro de Freddy Belisario que está muy completo. Aún se consigue en la biblioteca del pasillo de la Universidad Central de Venezuela y en otras librerías. Freddy Belisario es un libro del año 2008 que gustosamente pueden adquirirlo de manera nacional. Y de manera internacional pueden descargar en las redes se consigue de la Escalada argentino, que también es un tomo de la introducción al derecho aeronáutico. Ok,
Ok, continuamos con la ronda de preguntas. Aquí varios comentarios. Muchísimas gracias, señor Wilson. Se le aprecia. Excelente intervención. Comentarios de felicitaciones. ¿Dónde está ubicada la asociación? Preguntan por aquí. ¿Dónde está ubicada la? Disculpa. La asociación. La asociación está en el centro de Caracas, tenemos una oficina en el centro de Caracas, pero si nos siguen en las redes sociales, ahí vamos a estar siempre promocionando, publicando, digamos, mucho contenido, temas a tratar de manera jurídica, aeronáutica y espacial, y obviamente damos los cursos. Ya ahorita tenemos un curso que va a estar certificado por Bolivia, un centro de instrucción aeronáutico de Bolivia, sobre los pasajeros perturbadores e insubordinados. Estamos dando diversos cursos también en la ciudad de Maracay, en el Centro de Instrucciones Aeronáuticos, que si entran al Instagram van a ver todos los cursos que estamos diseñando en materia aeronáutica, que en Venezuela no se daba y que ahora la estamos tratando de dar. Ok, seguimos con el abogado Wilson Peñalosa, disertando sobre la enseñanza del derecho aeronáutico como rama del derecho internacional. Estamos también transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube, Gremio de Abogados de Caracas, en donde podrán ver en diferido esta actividad. Ángel Ortega hace una pregunta muy interesante. ¿El uso de drones considerado una aeronave no tripulada está regulado en la Ley de Aeronáutica Civil y el uso de parapentes queda regulado en la referida ley? Sí, fíjense algo muy importante, ¿no? El uso de dron. Venezuela en estos momentos no tiene una norma legislada para el uso de dron. Son normativas no legisladas, que son las normativas sublegales, que están dentro de las regulaciones aeronáuticas que nombré anteriormente, que son las RAP. Hay diversas RAP que tienen unos articulados bien precisos, lo que le dan las autorizaciones sobre el volar de este tipo de aeronave no tripulado o de este objeto. No cualquier persona puede elevar un dron, acarrear responsabilidades. Ojo, hay que tener mucho cuidado cuando le dan a un niño un dron. Fíjense que en Venezuela se necesita tener licencia autorizada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para poder elevar este tipo de objetos no tripulados y un curso especializado para que lo otorguen la licencia. Drones a partir de 3 kilos en adelante se necesita tener una licencia que se la debe otorgar la autoridad aeronáutica previo cumplimiento de unos requisitos. Entre ellos, el más importante es hacer un curso a través de un centro de instrucción aeronáutico. Nosotros podemos dar todas las orientaciones precisas al lugar. Toda aquella persona que utilice el espacio aéreo obviamente va a tener una responsabilidad. El uso parapente no está regulado por la ley de aeronáutica civil, obviamente, porque no es considerada una aeronave. Pero hay una responsabilidad civil en caso de cometer algún daño. Excelente. Quedan dos preguntas más para finalizar. Janet Carolina Alvarado Vera pregunta, en la jurisdicción venezolana, en primera instancia, ¿a cuál tribunal pertenece? Sí, los tribunales marítimos. En caso de responsabilidad de cobro de bolívares, daños, los tribunales competentes son los tribunales marítimos. Lo pueden observar en las últimas disposiciones de la Ley de Aeronáutica Civil, ahí establece los tribunales superiores que están especificados para lo que son los trámites de responsabilidades civiles. Cuando hablamos de responsabilidades penales, son los penales ordinarios, comunes, municipales u ordinarios. Obviamente, la investigación es por el Ministerio Público, como todo delito, ¿no? En el caso de delito aeronáutico. Ok, perfecto, estimado colega. Bien, en virtud de que ya no hay más preguntas en el chat, muchos comentarios, estuvieron conectadas en simultánea más de 50 personas por la plataforma Zoom y por nuestro canal de YouTube, Gremio de Abogados de Caracas, viendo esta interesante disertación académica. Ya para finalizar, colega Wilson, sus redes sociales y comentarios finales, este espacio académico que ya venimos llevando a través de estos webinars desde el año 2020, y hablar del derecho aeronáutico surge como una iniciativa
de ver estos nuevos enfoques en cuanto a estas ramas del derecho que son muy poco tocadas a nivel de pregrado. Por eso, desde la Junta Directiva, la presidenta, la doctora Ibel Lugo, abre estos espacios para hablar de derecho aeronáutico, derecho marítimo, derecho espacial, derecho a la tecnología, todos estos derechos que son muy interesantes y es necesario profundizarlos. Colega Wilson, ya para finalizar. Sí, bueno, muchísimas gracias de verdad por la gran invitación, a todos los que nos acompañan en el día de hoy, a todos los que han hecho su pregunta bien sujetas y que efectivamente nos pueden seguir @aepdaep, que está adherida a la publicación de esta ponencia en el día de hoy. La pueden ubicar en las redes, en Instagram, en Twitter. Ahí vamos a dar las publicaciones de los cursos que está diseñando la Asociación Civil Aeronáutica, que somos nosotros. Obviamente estamos ya haciendo alianza de manera internacional con unos cursos que vamos a llevar con la Federación de Rusia y también con Bolivia, y nos espera a futuro otras alianzas, así como alianzas con centros de instrucciones aeronáuticos de manera privada a nivel nacional, que gustosamente, bueno, son unos cursos que no lo van a ver en otro lado, sino lo vamos a diseñar en conjunto entre asociación privada y también pública. Para eso estamos con el equipo que compone la asociación. Y bueno, gustosamente, de verdad, muchísimas gracias, Luis, al Ilustre Colegio de Abogados. Entonces, unos cursos especiales en el Ilustre Colegio de Abogados. Muchísimas gracias. Es así, esta es la primera actividad de muchas que esperamos realizar contigo, estimado colega, la enseñanza del derecho aeronáutico como rama del derecho internacional. Ponencia que acaba de dictar el especialista en derecho aeronáutico y espacial, Wilson Humberto Peñalosa Calzadilla. Entonces ya damos por finalizada la actividad del día de hoy. Viva el gremio de abogados y lo invitamos a seguir nuestras redes sociales para próximamente las actividades que estaremos realizando. Así que feliz tarde, noche, viva el gremio de abogados. Qué éxito. Me gustó, buenos comentarios. Muy bueno. Wow, Sam. Bueno, ahí hay agua y falta. Ay, gracias, Leo, por todo.